como para responder la pregunta, lo último que leí, pues casualmente hace unos días estuve haciendo como lecturas transatlánticas con una amiga que está en España y ella me leyó un par de capítulos de un libro que se llama El amor dura 3 años, de un escritor que se llama Frederick Beigbeder, no, Beigbeder, Beigbeder. No sé si lo han visto por ahí de pronto editado en anagrama. Azul, sí, un azul Sí, pálido, sí, sí, anagrama. sí, sí, él. Y estuvo pues interesante pero discutible, con que tiene cosas chéveres como el fragmento, como una narración como muy cercana a, o sea, las drogas, al escape de la realidad, pero también como muy cercano a Bukowski en su trato como a las mujeres y en su manera de verlas. Entonces eso pues no me gusta tanto. Creo que eso fue lo último que leí. También estuve por ahí repasando. Creo que fue muy bonito como repasar todo Preparar el lo capítulo. leído para preparar el capítulo. Estuve leyendo Memoria de Chica de Annie Ernaux, que creo que es maravilloso y que ha sacudido, yo creo que a muchos lectores y lectoras actualmente y que va a ser como los primeros editores y la primera vez que yo conocí a Annie Ernaux fue por la editorial que vamos a entrevistar a continuación, entonces es muy emocionante. Y bueno, eso, creo que esas han sido mis últimas lecturas francesas. Ah, bueno, y Kautera Dimi, que no es francesa, es de Argelia, pero escribe también en francés. Y para terminar, ay, me emociono mucho, diciéndole a Carlos, pues que la lectura de los diarios de Ana Disney es una cosa de años, o sea, como Sin se afán. va avanzando suavemente, exacto, Gracias. sin afanes. Pero qué montón de cosas las que ustedes tienen presentes ahí realmente. Eh, y pues interesante toda la perspectiva que tiene Caro sobre Anna Disney. Yo, de las últimas lecturas que hice con respecto a autores franceses que tengo presente, pues La Anomalía, que ya lo he mencionado varias veces, no solamente en este capítulo, sino en otros. Y por otro lado, que hasta donde recuerdo, lo otro fue El hombre rebelde de Camus y la antología poética de Antonin Artaud. De resto, digamos que no es que lo francés no sea muy fuerte, sino que he leído otras cosas y de otras latitudes, así que esos han sido los tres que ahorita en la memoria me llegan y sé que a conciencia los leí y los leí bastante bien. Eso es lo importante, leerlos bastante bien. Mm, yo lo último que leí fue El amante de Margarit Duras y el conflicto, mucho conflicto. Creo que Drama, sí, drama. no sé, drama, demasiado drama. No, pero muy bueno el drama, pero me falta un poco más de chisme, no sé. Uf, fuerte. Eh, Estamos dándole duro a Duraz en este capítulo. Escogimos el Me lo capítulo. estoy tomando personal, chicos. Ya no, eso no, fue no, como por favor, declaración de no, no, guerra, no. ¿no? ¿Cuál es la No, frontera que cero, tienes que usar? cero. No, no, es hermosa. Además, después vi que lo escribió como cuando tenía como 80 años, o sea, es hermoso. Y, y por otro lado, empecé a leerme La peste de Camille y lo dejé en mi casa. Entonces, bueno, ya será para leer luego. Bueno, nada, ay, miren que ahorita que mencionamos a Duraz, que creo que me faltó decirlo, como que otra cosa que noto de la literatura francesa son los juegos con el lenguaje, y Duraz es como una dura en eso, sí, ella empezó a usar otra manera de narrar como mucho más cercana, por ejemplo, al cine. Y eso, bueno, me parece muy valioso. De pronto ese es el chisme que le falta a Nat. Pero bueno, son otras Puede maneras ser. de narrar. Ajá. Y Falta la musiquita de fondo para darle drama a la situación. bueno, igual hay película, entonces de Ajá. repente que ahí puede estar la musiquita de fondo. Bueno, pues No, para los no, que les no. llama la atención.
como que ya hablamos un poco como de nuestras lecturas y de nuestros panoramas, pero de pronto cómo vivimos la lectura de franceses en las librerías, cuál era el pulso que se movía. Sí, ¿qué piden los lectores o qué pedían los lectores en las librerías? Netamente clásicos, pero había una curiosidad que por fortuna pude experimentar en mis últimos años de librero, y es que quienes preguntaban por autores franceses clásicos no buscaban las típicas ediciones económicas, Ay, sino sí. todo lo contrario. Buscaban que Alianza, buscaban que Visor en el caso de la cuestión de poesía, o buscaban ediciones que realmente pudieran como engalanar sus bibliotecas, porque da la curiosidad de que estos autores despiertan como cierta nostalgia en el público lector y amante de la literatura francesa. Por ejemplo, yo tenía un cliente que, así como en el caso de nuestro querido Principito, él coleccionaba ediciones de Las Flores del Mal y la buscaba bilingüe, la buscaba solo en francés, la buscaba en muchísimos formatos, y llega un punto en el cual ya no encuentras más, porque si no es una edición ilustrada súper bonita, con todo el diseño, ya no hay más. Ya las editoriales no se preocupan por eso, y más en cuestión de poesía ya era como, esto es lo que hay, estos son los 5 posibilidades que existen y ya no te van a editar más. De un momento a otro salía algo ilustrado y era como la panacea. Lo mismo pasaba con Marcel Proust, y buscaban las cajas de colección donde estuviera todos los 7 tomos, o buscaban este tomo gigante que tenía Alianza, que en tres tomos, en 3 divisiones de la novela, que la gente amaba un montón. Entonces, eso era en particular, buscaban muchísimo clásico, pero buscaban que tuviera siempre algo especial. Por ejemplo, si no estoy mal, Penguin sacó una edición ilustrada de una de las novelas de Víctor Hugo, y la gente en algún momento empezó a comprarle, a consumirlo mucho, porque si no estoy mal, también estaba ilustrada por Benjamin Lacombe. Entonces, ahí había como ese juego de tener autores franceses clásicos, pero muy bien editados, muy bien traducidos. Y ese fue el pulso real dentro de las librerías. Ya luego viene este tema que tocó ahorita Sosa un poco más arriba, que es el tema de la ilustración, el tema de cómo ellos están trabajando toda esta línea gráfica, y pues ahí ya hay cosas un poco más específicas, ya es un público mucho más pulido con la cuestión gráfica, y pues que no netamente buscaba ilustradores franceses, sino también escritores que dieran como este ámbito tan gráfico. Y ya eso era para mí, ese era el pulso, clásicos pero muy bien editados. Sí, muy de acuerdo. Es cierto que siempre buscaban lo ilustrado. Inclusive me acuerdo que el libro que dices de Penguin fue Notre Dame de París, de Víctor Hugo, que fue editado por Mondadori. Ese libro siempre se agotaba. Yo nunca pude como que, o sea, llegaba y se iba, nunca lo pude tener cerquita. Igual Nuestra Señora de París también, que era ilustrado por Benjamin Lacombe, nunca estaba. Es súper triste, o sea, ni siquiera podía, como uno alcanzaba ni siquiera a mirarlo y ya alguien se lo llevaba sin importar cuánto costara. Pero pues es lindo, es importante que la gente todavía aprecie lo que es tener un libro de muy buena edición. Y en las librerías sí, siempre los clásicos. Inclusive creo que poner a leer a niños en el bachillerato Las Flores del Mar, interesante sí, pero no sé hasta qué punto puedan comprenderlo. Y ahí sí, mis lectores no eran tan sofisticados como los de Edwin. Mucha versión económica, lo más barato que encontraran. O de La Peste también, como lo más barato que encontraran. O inclusive La Peste yo diría que es un profesor chévere quien les pone a leer La Peste. Por Las Flores del Mal, no sé hasta qué punto puede ser un profesor chévere que pida ese libro en el colegio. Pero básicamente sí, clásicos y baratos. Pero va, también había uno que otro que podía ser un lector más intelectual, que podría llegar a algo más divertido y que uno podría recomendarle, pero casos muy particulares, cero notables, lamentablemente. Yo diría que la literatura francesa ha llegado a Colombia por dos canales concretos. Por un lado es Penta
y por otro lado Sacli. Y no quiero desconocer el esfuerzo de los demás editores, incluido el de pues las ediciones de Abada, que no he visto edición más linda de Las Flores del Mal que la de Abada. Y si alguien me está escuchando y me quiere dar un regalo hermoso, ese es un regalo hermoso. Pero al margen de esto, que ya es como externo, pues si uno tiene en cuenta que el Grupo Penta es el que trae Edelvives y Anagrama, pues ahí uno ya tiene un gran parche de autores franceses y en su momento trajo RBA. Recuerdo que en alguna feria del libro hace ya un buen tiempo, yo era feliz como llevando las cajas de Proust a la caja registradora, como que sacaba de 2 por día. Entonces ¡Qué fueron como hermoso! 25 ejemplares que para Proust y dentro de lo que es este microuniverso de lectores en Bogotá, Colombia, pues es significativo. Como significativo fue haber vendido 78 ejemplares de Petronil en un mes y medio, cuando trabajé en la 70 con Quinta. Era una novela perfecta para las lectoras del barrio y creo que hice que hasta la señora de la puerta se la leyera. Entonces todo el equipo de Liberos estaba recomendándolo todo y fue muy grato. Creo que fue el momento en que más me copiaron con la autora. Y por Es que era supuesto, imposible no hacerlo, o sea, ese lavado de cerebro diario. Sí, a veces tengo como un autor como en la cabeza y no puedo hacer más que repetirlo como si fuera un loro. Y en A ese todos nos momento, pasa. No, pero es que es peor que casetos rayados, o sea, una y otra y así hasta que uno se memoriza el guión y ya como que me leí el libro gracias a que él me lo contó otra vez y otra vez. es exacto, pero funciona. Yo igual Funciona Sí, muy pertenezco, bien. efectivo sí o es. sea, hemos usado trailers de los compañeros para vender un libro que todavía no hemos leído, eso lo Es muy sabemos. cierto. Eso es verdad, Siempre, eso es verdad. siempre, Uno siempre. se pone la 10 en 5 minutos y dice, este libro es así y todo porque Sosa se lo cuenta a uno, o Caro o Nata en algún momento, pero es verdad, esos trailers funcionan. Y por supuesto, Benjamin Lacombe, quien es el único personaje que he visto fumar en una librería donde el dueño de la librería odia el cigarrillo. Así de consentido puede ser un autor. Bueno, es Y que no bueno, todos los días viene la compa a la Que hace librería. fila de sí, 2 cuadras, no, Este digamos. claro, año este pero año además repite ahí en la Filbo. el, Qué hermoso. el esposo estaba simplemente tajándole los lápices. Yo solo pensaba en el esposo. Yo decía, pobrecito, ser como el señor que taja los lápices. Pero bueno, no hablemos de Benjamin, hablemos de Cabaret Voltaire, que evidentemente es el que nos trae en el presente a Leila Slimani, pero también a Annie Ernaux, por supuesto al guapísimo de Abdelataya y a Jean-Baptiste Delalmo, que fue el último francés que visitó la feria cuando todavía tenemos feria, y hay que ver qué pasa este año. Eso sería como mi resumen, Tu mi pulso. pulso librero. Bueno, en mi caso, bueno, siento que vendíamos cosas diferentes. Yo creo que en mi caso se vendía un montón Camus, El extranjero, o sea, como que cada tanto llegaban clientes preguntando por El extranjero. Creo que hay una autora que se nos ha pasado y que es muy importante mencionar, que es Marguerite Yourcenar, que Uy, también sí. la preguntan bastante y que es maravillosa y que, es mejor dicho, es súper recomendada. Pues también estaba como Foucault. Ustedes no les preguntaban un montón por Sí, sí, Foucault Haga sí, todo sí, el sí. tiempo, el Foucault. poder total, total, Y total. siempre llegaban personajes muy particulares preguntando por Foucault. También me Como, Oye, robaron mucho sí, Foucault. ay, qué a triste, ¿en Foucault serio? fuera del Vigilar y Google. castigar. Vigilar y castigar es como súper robado. Ay, qué horrible. Qué irónico, no lo puedo creer. Bueno, Ellos de entonces, vigilar y castigar, no, y Foucault en general, y creo que también, pues, preguntaban un montón por Sartre, por de Beauvoir, Uy, sí, tienes razón, Caro. El segundo sexo yo lo vendía sí, sí, el montón, segundo montón. sexo se vendía muchísimo. Mm. Creo que ya como que a Nemirovsky la mencioné, pero pues creo que también salía de vez en cuando, menos, pero de vez en cuando. Por ahí siempre llegaba alguien raro preguntando por el Marqués de Sade. ¿Quién más? ¿Quién más se me ocurre ahorita? Bueno, como Carrer también está por ahí, Delphine de Vigan.
también está por ahí. Y ya lo último que me emocionaba ya en mis últimos años como librera también, pues Annie Ernaux, pero era muy como el lector, así que ilumina todo cuando entra.